yo quiero recordarle esto esta mañana. Nosotros conocemos al mejor Padre del universo. El mejor Padre del universo lo conocemos nosotros. Amén. Anoche mi hija Lisa se acercó. ¿Anoche o fue hoy en la mañana? Anoche. Y me dijo: papi, ¿qué se siente ser papá? Y yo me quedo como pensando, ¿verdad? A veces es una pregunta complicada de responder. ¿Por qué? ¿Qué se siente? Una gran responsabilidad. Enorme. ¿Te puedes sentar, please? Por favor. Es que la tengo al puro frente, no me deja el cuadro completo, ¿ok? A veces es tan fuerte, tan pesada la responsabilidad. Proveer es una responsabilidad muy fuerte y muy pesada. Y desgraciadamente a nosotros los varones en nuestra dinámica social, ¿verdad? Nos han acomodado, nos han acreditado por siglos, ¿verdad? La responsabilidad de la proveeduría de la casa. Nosotros somos los proveedores, somos los responsables de que esa casa tenga comida, en resumen, ¿ok? Y a veces la mujer trabaja también, sí, pero sigue siendo responsabilidad del varón. O sea, no entiendo muy bien cómo funciona eso de la mujer también trabaja, pero sigue siendo el responsable el varón. Entonces, esa carga de sentir encima que hay que estar supliendo absolutamente todas las necesidades de la casa no es tan fácil. ¿Por qué? Porque aún el más profesional, el de mejor nivel socioeconómico, se puede quedar sin brete. Y puede estar meses sin brete, ¿verdad? O sea, puede estar meses sin brete. Porque antes era algo raro, ¿verdad? Era una persona más de un mes, 2 meses sin trabajo. No, o sea, se quedaba sin trabajo, lo despedían, a los 15 días, ¡pum!, ahí estaba acomodado otra vez en algún lado. Yo conozco gente que lleva 2 años buscando trabajo. Y usted dirá, ¿2 años? Sí, 2 años. ¿Por qué? Porque o está sobrecalificado, o sea, tiene más conocimiento del que la mayoría de las empresas ocupan, entonces no lo contratan porque está sobrecalificado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo contratan? Porque como tiene más atestados de los que normalmente están pidiendo, entonces el temor es: lo voy a contratar y a los 2-3 meses le aparece un brete mejor y se va. Entonces, ¿para qué lo voy a contratar? Entonces no lo contratan porque está sobrado de currículum. O no lo contratan porque no tiene lo que se está pidiendo. Entonces, si mucho, porque mucho, y si poco, porque poquito. Y hay gente que lleva meses sin trabajo. Y qué difícil tener una responsabilidad familiar y no estar empleado uno. Hermanos, a mí me ha tocado eso. Yo he sido independiente desde hace años, o sea, yo no tengo patrono desde hace, no sé, para ver, casi 20 años que no tengo patrono, que he sido trabajador independiente. Entonces a veces hay picos donde hay muchísimo trabajo, todo está maravilloso, o sea, súper bien, excelente, estamos regordando chorizo, dice mi mamá. Y a veces se seca la mata de una forma, se cierra la llave de una forma, y uno dice, ¿y cómo vamos a hacer para llegar a fin de mes? Entonces se siente mucho el peso de esa responsabilidad, primero en la parte de proveer, y después en la parte de cómo hago yo para no echar a perder a mis hijos, cómo hago yo para ser el papá correcto, el que necesitan. Porque nosotros obedecemos a modelos, hermanos. Entonces yo soy un papá como era mi papá, que es el papá que yo vi de cerca haciendo las cosas.
¿ok? Entonces de mi papá aprendí a ser un papá gritón, desgraciadamente. De mi papá aprendí a ser un papá enojón. De mi papá aprendí a ser un papá castigador, físico, ¿verdad? Pues no era que nos pegaba todo el tiempo, pues sí nos pegaba, y cuando nos pegaba duro. Entonces de papá aprendí todas esas cosas, ese es mi modelo de papá. Entonces yo vengo con ese modelo a un hogar donde me caso y tengo mis hijos, y esas son las herramientas que yo tengo a la mano. Esos son los recursos que yo tengo a la mano, así es como aprendí, así es como yo tiendo a ejecutar mi paternidad. Y sobre la marcha me voy dando cuenta de que estoy recontra hiper equivocado. ¿Por qué? Porque ya los muchachos no son como cuando yo me crié hace 40 años atrás. Porque ahora, si no les gusta mucho lo que les estás diciendo, lo que les estás haciendo, van y te denuncian al PANI. Porque tienen la influencia de las redes sociales y de los amiguitos, y ahora a veces saben más leyes que uno, conocen mejor los procedimientos legales que uno. Entonces, o sea, es una cosa, y uno dice, ¿y ahora qué? Es como la historia del burro amarrado contra el tigre suelto. ¿Cómo hago yo para salir bien parado de esto? Es complicado. Yo puedo decir gracias al Señor, no a mí, gracias al Señor, no a mi papá biológico, físico, ¿verdad? Que he ido aprendiendo a mejorar mis destrezas como padre, pero por Él, porque lo que me enseñaron, lo que yo vi, no funciona muy bien. Algunas cosas funcionan mejor que las que funcionan ahora, ¿verdad? Pues ya no se pueden ejecutar porque te meten altavoz, o sea, porque te denuncian y terminas con una denuncia en el Patronato Nacional de la Infancia. Pero funciona mejor, se lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque, perdón lo que voy a decir, y el que no esté de acuerdo conmigo me disculpa, pero cuando a uno lo agarraban y le pegaban una garroteadita de vez en cuando, ¿verdad? Por cosas así muy radicales, donde uno dice, me la gané. Pero no nos convertimos en maleantes, pero no nos convertimos en ladrones, pero no nos convertimos en traficantes, pero no nos convertimos en sinvergüenzas, en vagabundos, porque esas garroteaditas no nos dejaron llegar ahí. Porque cuando papá vio que la cosa se estaba saliendo del carril de una vez, para alinear y aquí estamos. Y no tuvimos que ir donde el psicólogo para eso. Nunca. A mí nunca me llevaron donde un psicólogo porque me pegaban en mi casa. Nunca. La chancla era la que me daba terapia a mí. El cable enrollado, guindando en un cable, en un clavo en la casa, esa era mi terapia, ¿verdad? Sí. Esa era mi terapia de shock, ¿verdad? Sí, la fajalina en lugar de la ritalina, dice Angélica, sí. Y esas con la jalada de orejas, o sea, el manazo, porque a mí más de una vez me dejaron el cachete colorado viendo para el otro lado, porque dije algo que no tenía que decir y ¡guácata! De una. Pero aprendimos a respetar, hermanos. Aprendimos a respetar. Porque la primera vez que yo le levanté la voz a mi papá y mi papá hizo eso, nunca más me quedaron ganas de volver a levantarle la voz en la vida. Nunca más. Ahora usted ve a los carajillos pegándole 4 gritos a la mamá y la mamá, mi amorcito, papito, vea. ¡Muérase! ¡Yo no la quiero! ¡Te odio! ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, otra vez, retomando el tema. Algunos modelos funcionan, otros no funcionan. O sea, realmente si nosotros nos basamos y nos sostenemos de lo que el hombre muestra, tal vez no nos va a ir tan bien, ¿verdad? Pero tenemos un modelo superior, mejor que cualquier hombre
que cualquiera que haya nacido y que haya vivido en esta tierra. Nuestro modelo es el mejor Padre del universo, el mejor. ¿Qué tipo de Padre es Dios? Mateo 7:11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas o buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Cosas buenas a los que le piden. Si nosotros siendo pecadores, siendo malos, estando torcidos de nacimiento, porque nacimos bajo la maldición del pecado y del error en el que incurrió la humanidad, si nosotros, siendo así como somos, no le damos cosas malas a nuestros hijos, ¿con cuánta más razón ese Padre que tenemos en el cielo nos va a dar cosas buenas a nosotros? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios, hermanos. Esa es la naturaleza de Dios. Desgraciadamente la religión, y digo la religión, no la Biblia, la religión, nos ha enseñado que Dios es como una especie de juez, estricto, severo, que no perdona ninguna cosa que usted haga. O sea, si usted la hace, la paga, y Él está como esperando que usted se jale cualquier torta mínima, por mínima que sea, para caerle encima. Hermanos, ese no es Dios. Ese modelo de Dios que nos metieron en la cabeza es un modelo distorsionado. Ese es el Dios que castiga, el Dios que te va a mandar al infierno por pecador, como si fuera algo que Él disfruta. Los que somos padres aquí, padre y madre, que estamos aquí presentes, levánteme la mano el que diga que realmente disfruta garrotear a su hijo. Es que qué rico, a mí me sabe tan rico cuando lo doy. Levante la mano. ¿Alguno de ustedes en algún momento ha tenido esa sensación de qué rico apiarme este malcriado? No, ¿verdad? Usted no es mamá, usted no cuenta. Ok, eso es diferente. Eso es diferente. Eso sí disfruta. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué no lo disfruta uno? Porque uno sabe lo que le han costado, hermano. Entonces uno lo hace porque tiene que hacerlo, no porque lo goza. Recomendación: no lo haga cuando está enojado, no lo haga cuando está enojada. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es descargando ira y frustración. Y tal vez la ira y la frustración no tiene que ver con lo que hizo el carajillo, tiene que ver con lo que hizo el manganzón ese con el que usted se casó. ¿Verdad? O la desordenada o la malcriada esa con la que usted se casó. Entonces usted quiere agarrar del pescuezo a alguien y se atravesó un hijo y se sacó la rifa. Y no es la idea, ¿ok? No es la idea. Si usted siente eso, dígale: más tarde hablamos. Más tarde, cuando ya usted se calmó, cuando ya usted respiró, aplique la sanción o el castigo que necesite aplicar. No lo haga en ese momento porque va a pasarle una factura al carajillo o a la carajilla que realmente no tiene por qué pagar esa persona. ¿Sí? Ok. Pero Dios es un Dios bueno. Él está pensando en cómo bendecir, en cómo beneficiar a sus hijos. Él no está pensando: voy a ver cómo los friego a estos. No. Y si nosotros, aunque somos malos, aunque somos pecadores, aunque estamos fregados de nacimiento, ¿verdad?, queremos hacer cosas buenas por nuestros hijos, ¿con cuánta más razón quiere Dios hacer cosas buenas por nosotros? Ese es el tipo de papá que Dios es. No el castigador que nos dijeron que está esperando que hagamos algo malo para caernos encima y mandarnos derechito al infierno. ¿Verdad? La palabra padre. A mí me gusta revisar los orígenes de las palabras porque hablan mucho acerca de lo que la palabra significa, de lo que la palabra representa. La palabra padre viene en nuestro castellano de la raíz etimológica en latín pater o patris, que señala al que es cabeza de familia
¿Ok? Y hay algo importante aquí. No solamente los hijos le decían pater, todos los que vivían en la casa le decían pater, porque era la figura de autoridad en casa. Entonces, le decía pater todos los que vivían en la casa. La suegra, los sobrinos, o sea, los cuñados, los que vivieran en la casa le decían pater, porque él era el pater de familia, él era el jefe de familia. Los esclavos le decían pater. Hasta los esclavos se sujetaban a esa palabra bajo esa figura de autoridad máxima. ¿Ok? Sin embargo, el vínculo existente del padre con sus hijos puede corresponder a dos situaciones. Un factor biológico donde el padre además es progenitor, o sea, no solamente es el jefe de familia, sino es el que ¿cómo se llama? Procreó esos hijos. Ok, él es el progenitor de esos hijos. O a un rol de crianza, acompañamiento y protección que lo ubica en una función paternal que genera el compromiso de manera voluntaria, más allá del vínculo genético como un padre adoptivo. Entonces el pater puede ser pater porque es el progenitor, porque es el que procreó a esos hijos, o puede ser pater porque es el que acompaña, el que guía, el que cría, el que provee para esa criatura. Y no solamente eso, normalmente también le ama, aunque no sea su propio hijo. Llega a desarrollar afecto por aquella criatura. Y la criatura termina llamándole papá. Y para ese hijo, para esa hija no existe otro padre, es ese. Y más bien, si no ha estado presente la figura del padre biológico, digamos, durante el... Ok, vamos a tener que hacer cambio de micrófono otra vez. Regálemelo rápido, por favor. Ahora sí, vamos a ver. ¿Ya? Sí, porque está parpadeando la mixer. Véala. Ahí está. ¿Sí? ¿Ya tenemos audio? No, no tenemos audio aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Ok. Bien. Entonces, se presenta una dificultad cuando el padre biológico no ha estado presente o no se ha conocido y aparece. Este es el donador de esperma. Perdón que suene tan fea la expresión, o sea, pero realmente así es. El otro es mi papá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el que ha estado aquí, porque es el que me ha acompañado, porque es el que me ha guiado, porque es el que ha sostenido, me ha alimentado, me ha puesto techo, ropa, etc. ¿Ok? Entonces hay un conflicto de emociones. ¿Por qué? Porque este es mi papá, pero es mi papá porque es el que procreó para que yo estuviera aquí. Pero el que se encargó de criarme, de ayudarme, de acompañarme, es este otro. ¿Ok? A veces, para conciliar el asunto, bueno, tengo dos papás, ¿verdad? Pero el corazón siempre va a estar vinculado al que estuvo, ¿sí o no? Obviamente, y por razones más que lógicas. ¿Ok? Bien, esa es la definición de la palabra padre. Pero, a ver, nosotros hablamos de Dios como un padre, pero es el padre de ¿quiénes? Vamos a ver qué dice la Biblia. Dios es por voluntad propia creador de todos los seres humanos inteligentes. Ojo lo que estoy diciendo. Por su propia voluntad, por su propio deseo, Él se convirtió en el creador de todas las criaturas que existen. ¿Ok? Y de todos los seres inteligentes, obviamente, dentro de esas criaturas, de los cuales
por igualdad dimensional, o sea, al estar en la misma dimensión, identifica como hijos a los seres espirituales, según lo que dice Job, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice Job 1:6? Dice: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. ¿Dónde creen ustedes que ocurre eso? En una región espiritual, ¿cierto? ¿Ok? Eso ocurre en una dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque si llegan los hijos de Dios, podríamos decir, bueno, es que los hijos de Dios pudieron haber sido los descendientes de Set, como dicen algunos, que esos hijos de Dios son los descendientes de Set. Pero dice aquí que Satanás vino también entre ellos, o sea, venían juntos. El Satanás se metió dentro del grupo que venía a presentarse delante del Señor. Entonces estamos hablando de un escenario espiritual, de una dimensión espiritual. ¿Ok? Dice, los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. ¿Cuál es la palabra que está ahí? La expresión usada en este pasaje para referirse a quienes, al haberse presentado delante de Dios en la dimensión espiritual, evidentemente eran lo que nosotros conocemos o llamamos ángeles. Correcto, criaturas espirituales inteligentes. Unos que eran identificados como hijos de Dios, y en medio de esos hijos de Dios también venía Satanás, que en el pasado también era un hijo de Dios. Y quiere que le diga una cosa, Satanás es un hijo de Dios. Así como usted lo escucha. ¿Por qué? Porque él cruzó la línea y desobedeció a su padre, pero sigue siendo hijo. ¿O usted pierde su identidad como hijo cuando su papá se muere? ¿O cuando usted se larga de la casa? ¿O si usted se va a la Conchinchina, ya usted no es hijo de? O sea, porque por ejemplo, no importa dónde se vaya Angélica. Mi abuelo Jesús se murió hace muchos años. ¿Quién es su papá? Jesús Acosta. Y ya se murió. Y Angélica se puede ir a vivir a Afganistán. Y en Afganistán su papá va a seguir siendo Jesús Acosta. ¿Ok? Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque el vínculo de paternidad no se rompe por el comportamiento de los hijos. Esto es muy importante. No importa cómo usted se comporte, usted siempre va a ser el hijo de fulano y la hija de fulano, siempre. ¿Por qué? Porque su papá podrá decir, para mí mi hijo se murió, para mí mi hija se murió, pero ante el registro público sigue siendo hijo de, ¿o no? Ok, entonces, dice que venían los hijos de Dios, y cuando dice aquí que venían los hijos de Dios, venían los que estaban aprobados delante de la persona de Dios, delante de la persona del Señor. ¿Ok? Ahí venían. Y dentro de esos hijos de Dios también venía aquel que se llamaba Lucifer o Luzbel, que también era hijo de Dios. Que yo sé que lo que le estoy diciendo le está golpeando la cabeza, yo lo sé, pero usted tiene que entenderlo. Satanás no dejó de ser hijo de Dios, porque así fue que él llegó a la existencia, como un hijo de Dios. ¿Es un hijo malo de Dios? Sí. ¿Es un hijo que odió a su papá? Sí. ¿Es un hijo que se rebeló contra su papá? Sí. Pero sigue siendo hijo de Dios. Porque la Biblia habla de los hijos de perdición, dice Angélica, buen punto. Entonces, son hijos. Satanás, aún al día de hoy, es hijo de Dios, sea que le guste la idea o no. Entonces, la expresión que está aquí es Ben Ha Elohim. Ben Ha Elohim significa hijo de Dios.
Elohim es plural, dioses, pero como para enfatizar, ¿verdad? Entonces, estos Ben Ah Elohim es el hijo de los dioses. ¿Ok? ¿Por qué los dioses? Porque la Biblia dice que Dios dio la palabra y la palabra fue ejecutada. ¿Quién ejecutó la palabra de Dios en el proceso creativo? El Hijo de Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él, dice la Biblia. Entonces, cuando aquí dice en hebreo, Ben Ha Elohim, es hijo de los dioses. ¿Cuáles dioses? Los dioses que pertenecen a la deidad que nosotros reconocemos como ser supremo en el cielo. Amén. ¿Eso sí lo entienden? ¿Eso está claro? Bien. Entonces, en principio, en primer lugar, Dios es el Padre de todas las criaturas espirituales, inteligentes que Él llevó a la existencia. Él es el Padre de todos los ángeles, de todos los seres espirituales inteligentes, incluyendo a Satanás. ¿Ok? Pero ¿a quiénes más considera Dios sus hijos? Además de a los ángeles. ¿O es que solo los ángeles son hijos? En uno de los libros del Pentateuco, donde Dios se declara es en uno de los libros del Pentateuco donde Dios se declara por primera vez padre de un grupo de humanos. Ya no estamos hablando de criaturas espirituales. Ya fuera de la dimensión espiritual, lo dice en Éxodo 4:22, por primera vez Dios habla de seres humanos como sus hijos. Dice, entonces dirás a Faraón, le dice Dios a Moisés, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Primogénito entre quiénes? Ok, ya dijimos que primero es padre de ángeles, de criaturas espirituales. Y dentro de las criaturas espirituales Dios tiene uno que Él llama su primogénito. ¿Quién es? El que nosotros llamamos Jesús, ¿correcto? ¿Ok? La Biblia dice que Él es el primogénito de toda la creación, o sea, el primero generado en Él mismo, en el mismo Dios, o sea, Jesús o el Hijo de Dios sale de Dios mismo y regresa a ese mismo Dios. Pero aquí dice, Israel es mi primogénito. Ahora estamos hablando de aquí abajo, de la región terrestre. Ya no estamos en la dimensión espiritual, ahora estamos en la dimensión física. Y en la dimensión física, Israel es su hijo primogénito. ¿Qué significa? No está hablando de Israel, el que antes se llamaba Jacob. Está hablando del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque para Dios el pueblo de Israel es su hijo. Es su primogénito de entre la humanidad. Él lo considera su hijo, sus hijos. El pueblo de Israel son los hijos del Dios vivo. En primer lugar. Los primeros a los que Dios reconoce, los primeros seres humanos a los que Dios reconoce como sus hijos, es el pueblo de Israel. Así que el que dice que ya Israel no, me van a disculpar la expresión, pero lo voy a decir en buen tico, está miando fuera el tarro. En resumen. ¿Por qué? Porque no deja de ser su hijo. Porque los hijos no dejan de ser hijos. Israel al día de hoy sigue siendo el primogénito de Dios de entre los humanos todavía hasta hoy. ¿Es un hijo en desobediencia? ¿Es un hijo en rebeldía? Sí, pero es un hijo. ¿Ok? Y Dios le hizo una promesa a Abraham. Y es una promesa eterna. Así que si usted cree que Dios desechó a Israel, bájese de esa nube. No es así. Seguimos. Esta relación de Dios con el pueblo de Israel es especial, porque ya no solo es Dios creador, sino que además es Dios redentor de su pueblo
con el cual ha establecido un pacto eterno, según lo dice Deuteronomio capítulo 14, versículos 1 y 2. Vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. No os ajaréis ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto. Esto es parte de lo que está en la Torá, de la ley. Dios le está diciendo, ustedes son hijos de Dios, ustedes no pueden hacerse heridas o marcas en el cuerpo porque alguien se les murió. ¿Ok? También habla después acerca de los tatuajes y todo, o sea, no serán marcas. Bien, porque era una costumbre en esa época por parte de los pueblos paganos que cuando algún familiar cercano se les moría, el hijo, la esposa, los papás, entonces se hacían marcas como símbolo del duelo, ¿verdad? Del dolor. Entonces se hacían cortes. Entonces Dios le dice a su pueblo, le dice, ustedes son hijos míos, ustedes no se van a poner en esas cosas. No quiero que se comporten como los pueblos que están alrededor. Ustedes son un capítulo aparte. Ustedes no están sometidos a la dinámica espiritual de ellos. Ustedes son hijos míos, ustedes están en otro redil diferente. Sigue diciendo el 2, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Primogénito. Israel es el primogénito hijo de Dios de entre todos los seres humanos. ¿Entendieron eso? Y no ha dejado de ser su primogénito. ¿También eso lo entienden? Primogénito de entre los humanos, porque ya sabemos quién es el primogénito de entre las criaturas espirituales, ¿verdad? Pero de entre los humanos es Israel el primogénito hijo de Dios. Y eso no ha dejado de suceder, y eso todavía está vigente, porque aquí dice pacto eterno, correcto. Dios te ha escogido para que le seas un pueblo de exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Eso es así. Esté de acuerdo quien esté de acuerdo y no esté de acuerdo quien no esté de acuerdo. Eso es así. Ajá. Entonces una persona que se hace estos tatuajes que se hacen con la virgencita tal, con el nombre del chiquito que se murió, eso delante del Señor es. Ok. Ese es mi pequeño Adams, es otra historia. En realidad tiene una connotación distinta, ¿ok? Porque era una cuestión ritual, y era un ritual pagano. Entonces los paganos se hacían eso como parte de un ritual de muerte cuando algún ser querido alrededor suyo se moría. Entonces los hebreos, de estar cerca, digamos, de esos pueblos paganos, empezaron a adquirir las mismas costumbres. Entonces muchísimas veces se les moría un chiquito, tal vez pequeñito, tal vez que quería mucho, era tan profundo el dolor, ¿verdad?, que hacían lo mismo que hacían los filisteos y que hacían los amorreos y todo, y los moabitas, y entonces se hacían cortes y se hacían marcas en el cuerpo como lo hacían sus vecinos, pero era por una cuestión ritual, ¿ok? Con respecto a los tatuajes, todavía hay mucha tela que cortar y no me voy a referir a eso porque nos da las 2 de la tarde. No de manera ritual. O sea, si es de manera ritual, si se está haciendo, digamos, o sea, se hace como un rito, ¿verdad? Ahora, nosotros, hermanos, no podemos, traspolar las cosas de la antigüedad a nuestro tiempo, porque no es la misma época. No son las mismas costumbres, no es la misma cultura. Entonces nosotros, es que ahí dice que los tatuajes son malos. Sí, pero ¿en qué contexto? ¿En qué circunstancia es que ahí está hablando específicamente de los tatuajes? Se está hablando específicamente de los tatuajes como una cuestión de carácter ritual, como un ritual pagano, ¿ok? Las circunstancias son muy distintas, ¿ya?
Entonces hay cosas que están en la Escritura y cosas que están en la Biblia que nosotros tenemos que verlas desde la cultura, desde la geografía de aquel lugar, en el tiempo, digamos, en la cronología del tiempo, en aquella época en particular y todas las circunstancias que estaban alrededor. Entonces es un poco diferente la valoración. ¿Ok? Seguimos. Pero los hebreos no se sentían hijos de Dios. Dios había dicho que eran sus hijos. Él lo dijo, Él directamente lo dijo. Israel es mi hijo. Ustedes son hijos míos. Pero los hebreos, los israelitas, no se sentían hijos de Dios. No veían a Dios como su papá. Lo veían como el ser supremo, ¿verdad? Que está ya encaramado, ¿verdad? Y que es un ser colérico, ¿verdad? Iracundo, y si se enoja conmigo me va a mandar maldiciones desde el cielo y va a hacer que mi vida sea una desgracia, ¿verdad? Entonces muchos israelitas empezaron a ver a Dios como esa figura, no como la figura de un papá. No lo llamaban papá, le llamaban Adonai. Adonai es Señor, figura de respeto, ¿verdad? Es como que usted, en lugar de decirle a su papá, papi, le diga Señor. Sí, Señor. No, Señor. Solo Señor, ¿verdad? Solo Señor. En ningún momento usted le dice papá, en ningún momento le dice papi. O sea, usted no lo ve como una figura cercana emocionalmente con usted. Para usted es el Señor de la casa, la autoridad, nada más. No tiene un vínculo emocional con Él. Es exactamente lo que le pasaba a Israel. Israel no sentía un vínculo emocional con Dios. Eran muy pocos los hebreos que sentían ese vínculo. Mencióneme uno que haya sentido ese vínculo especial con Dios, esa cercanía, ese amor. Uno. ¿Quién? Moisés. Sí, pero era más como una relación de amistad la de Moisés con Dios. ¿Quién más? Abraham era como amigo de Dios. Pero ¿quién sentía a Dios como su papá? David, por supuesto. David sentía a Dios como su padre. David veía a Dios como su papá. Él hablaba con Dios como si fuera su papá. Él no hablaba con Dios como un amigo. Él iba y se peleaba con Dios. ¿Por qué dejas que me pisoteen y que me humillen y que aquí y que allá? Le hacía el berrinche a su papá. David le hacía el berrinche a su papá. Y David también iba y le decía, ¿por qué eres tan bueno? ¿Por qué eres aquí? ¿Por qué eres allá? David no veía a Dios como un amigo, lo veía como su papá. Y Dios amaba a David. ¿Por qué? Porque para Dios era su hijo. Lo veía, él sentía esa cercanía del corazón de David con él. Los demás hebreos no, eso no era común, eso no ocurría con frecuencia. Vea lo que dice aquí. De esta forma los hebreos, acostumbrados a ver y relacionarse con Dios como ser supremo y no como figura paterna, con el transcurrir del tiempo lo reconoce como su Padre Redentor en Isaías 63:17. A ver, entendamos algo. Dios es creador de todo, ¿sí o no? Sí, Él es creador absolutamente de todo y de todos. ¿Dios es Padre de todos? No. No. Él es creador de todos. Todos somos criaturas de Dios. Todos. Pero no todos somos hijos. En esta dimensión física. No estamos hablando en el cielo, todos son hijos, incluyendo a Satanás. Ya se los dije, ¿verdad? Incluyendo a Satanás, hasta Satanás es hijo de Dios. Pero en esta dimensión física no. Nosotros somos criaturas de Dios, no hijos de Dios. ¿Ok? ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? En primer lugar, lo acabamos de ver, los judíos. ¿Por qué? Por el pacto que Dios hizo con Abraham. Porque Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo. Entonces los judíos son hijos de Dios.
por ese pacto, por esa condición especial que Dios tiene con ellos. Pero el resto no. El resto llegamos a tener ese tipo de relación con Dios porque no solamente es nuestro creador, sino porque es nuestro redentor. Entonces, ¿de qué nos tiene que redimir Dios? Del pecado. De eso que nos descalifica delante de Dios, de eso que nos aleja de Dios, de eso que nos convierte en cualquier cosa menos en hijos. Entonces, ahí Dios no solamente es creador de nosotros, sino que además se convierte en redentor nuestro. Y el redimido, el recomprado, por el que Dios pagó precio, se vuelve hijo. Y no me lo estoy inventando yo, ya lo vamos a ver. Isaías 63:17 dice: tú, no obstante, eres nuestro verdadero Padre, le dice Isaías. Porque Abraham no nos conoció. Israel no supo nada de nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Isaías? Ya se murieron. Abraham ya se murió, nunca nos vio. Nunca lo conocimos a él y él no nos conoció a nosotros. Israel, o sea Jacob, también tenía siglos de estar muerto. Dice, entonces nosotros no podemos llamar padre a Abraham. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo conocimos. No podemos llamar Padre de Israel porque tampoco lo conocimos, ni Él nos conoció a nosotros. Entonces le dice Isaías: tú eres nuestro verdadero Padre, tú sí. Sí, tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Este es tu nombre desde la eternidad. Isaías tiene una visión diferente. ¿Por qué? Porque incluso los judíos, cuando Jesús está en la tierra, dicen: nosotros somos hijos de Abraham. Isaías dice: no, porque Abraham ni siquiera nos conoció y tampoco lo conocimos nosotros a él. Israel tampoco Israel. ¿Por qué? Porque la misma historia, se murió antes de que nos pudiéramos conocer. Pero tú sí eres nuestro papá. Tú sí eres nuestro verdadero Padre. ¿Por qué? Porque nos has conocido desde siempre. Y porque nosotros te conocemos a ti. Porque estás vivo. Ahorita que yo vivo, tú vives. Entonces, esta relación sí es una relación real. Esta sí es una verdadera paternidad porque interactuamos. Yo te hablo, vos me escuchás, me respondés. Me preguntás, yo te respondo. O sea, tenemos una relación. Esa es una verdadera paternidad. Entonces le dice Isaías: vos sí sos mi verdadero papá. Vos sí sos nuestro papá, de verdad. No Abraham, no Jacob, no Israel, no, vos. Algunos iluminados tenían esa visión, algunos hebreos, algunos judíos tenían esa visión de Dios es nuestro papá. No lo veían como aquel encumbrado en el último rincón de los cielos, ¿verdad? Que está tan lejos que qué difícil relacionarse con él. Había algunos que no, que lo sentían cercano. David era uno, para David él era su papá. Además de que Isaí no lo trataba así como que lo apreciaba mucho en la casa, no, ¿verdad? Porque ustedes ven que cuando Samuel llega a ungir, ¿verdad? Y empiezan a desfilar todos los hijos de Isaí, ¿verdad? Este no, este no, este no, este no, y esos son todos, sí, esos son todos. Y se queda Samuel así como de ahí. Y le dice: ¿y no tenés otro hijo más? Ah, sí, David, pero ese está en el campo, se hacen cuenta. Ese es mantequilla. Así era como Isaí veía a David. O sea, David no era alguien importante dentro de su casa, dentro de su familia, no lo era. Yo escuché que decían que tener 7 hijos era como la perfección para un padre en ese momento, y David fue el octavo. Entonces él se considera un abortivo porque él rompió la perfección. O sea, para un padre decir en el pueblo de Israel tengo 7 hijos era como rajar, ¿verdad? Y él viene a pasearse en todo, como diría uno, ¿verdad? Porque al nacer él rompió esa perfección, entonces lo escondía, no era muy grato porque se había paseado en todo, ¿verdad? Era el que echó a perder el plan. Ok, entonces David no era así como muy querido, como muy apreciado. Lo mandaban a
a llevarle el almuerzo a los hermanos, ¿verdad? Al campo de batalla. Y fue el que terminó descabezando a Goliat. Pero él se dio cuenta quién era su papá. A mí me desprecia Isaí, pero vos no. Vos sí me ves como lo que yo realmente soy. Y él tenía esa fortaleza de Dios donde decía: ¿quién es este perro filisteo? Dice, que viene a ofender a los ejércitos del Dios vivo. Él estaba indignado porque aquel Goliat estaba parado ahí ofendiendo y humillando a los judíos, a los hebreos. Y todos los hebreos hechos un puño porque le tenían miedo al grandulón. Y David saca pecho y dice: ¿quién es este perro filisteo que viene? ¿Quién es este muerto de hambre que está viniendo a ofender a mis hermanos, al ejército del Dios viviente? ¿Quién es? Dice: yo lo mato. Tú vienes a mí con espada, yo voy, y jabalina, yo voy a ti en el nombre del Dios vivo. Y le arrancó la jupa. Y le arrancó la cabeza. Para David, él era su papá. El que lo honró, el que lo reconoció, el que le dio el lugar que él tenía, que le dio el lugar que él merecía. Lo nombró rey de Israel. Y no ha habido un rey más famoso en todo Israel que David. Y fue Dios el que lo dignificó, fue su papá el que lo dignificó. Amén. Seguimos. Ahora, ¿qué tipo de padre es el Dios de los cielos? ¿Cómo es? Salmo 103, 13 y 14 dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. ¿Qué tipo de padre es Dios? Es un padre compasivo. Y es un padre que reconoce las limitaciones de sus hijos. Porque dice aquí claramente, Él se acuerda de que somos polvo. Entonces, tenemos mucho que aprender de Dios como papá. Y nosotros como padres dejar de estar exigiendo a nuestros hijos más allá de sus capacidades. Está bien que los animemos a esforzarse y a dar lo mejor, sí, pero hay cosas que no van a poder. O sea, usted no puede pretender que un muchacho que siempre ha tenido notas ahí apenas en la pura rayita, ¿verdad? O sea, y no porque es vago, usted lo ve estudiando, aplicado, etcétera, etcétera, pero el hombre nunca pasa de 70, 75 cuando le fue bien, ¿verdad? Y usted no puede pretender que ese hijo con esas calificaciones estudie medicina, por ejemplo, o ingeniería química. ¿Por qué? Porque su capacidad no le da. Y no es que es vago, es que no puede. ¿Ok? Ahora, tal vez usted tiene un hijo que sí, ese es de 90, 95, 98. Entonces, queremos más al inteligente y al tontico lo dejamos metido en una esquina, ¿no? ¿No? No, hermanos, no. No, porque hay que amarlos, o sea, y hay que estar conscientes de sus capacidades y de sus limitaciones. Dios es un papá que está consciente de nuestras capacidades y de nuestras limitaciones también. Por eso la Biblia dice que algunos producen de a 30, otros de a 60 y otros de a 100. Usted ve que Dios sí reconoce nuestras capacidades y reconoce nuestras limitaciones. Él no dice, todos tienen que dar 100. Dice, no, algunos van a dar de a 30, otros van a dar de a 60 y otros de a 100. Y los de 30 son tan valiosos como los de 60. Y los de 60 son tan valiosos como los de 100. Para Dios, no, es que este dio 30. Dejémoslo adentro, pero en una esquina, para que no nos dé vergüenza. No. No. El de 30 vale lo mismo que el de 60 y lo mismo que el de 100. Igual. Igual. Tenemos mucho que aprender de Dios como papá, ¿o no? Ojo con los favoritismos, ¿verdad? Ay, mi chiquito.
Mi bebé de 35 años. Que no ha hecho nada en la vida, pero ahí está. Pero es mi chica y tan lindo, es que vea, él es tan cariñoso y tan aquí, deje de estar justificando al, perdón la palabra, al huevón ese. Y púnselo para que haga algo, púnselo para que arranque. ¿O qué espera usted? ¿Cumplir 80 y que él tenga 60 y todavía ay, tan lindo mi chiquito? Por favor, hermanos. Conscientes de las limitaciones, pero conscientes de las capacidades también. Ahora, si usted tiene un muchacho que tiene 45 años, pero tiene, ¿cómo se llama? Un retardo mental, y esa es otra historia. Ese se quedará con usted hasta el último de los días. Porque no hay nada más que hacer, ¿me entiende? Pero si esa no es la situación, deje de estar contemplándolo y deje de estar alcahueteándolo. Amén. Jeremías capítulo 3 versículo 19 dice: yo había dicho, cómo quisiera ponerte entre mis hijos y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones. Y decía, Padre mío me llamaréis y no os apartaréis de seguirme. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere bendecirte. Quiere darte lo mejor de la tierra. Quiere darte lo mejor de la vida, pero vos no ayudás. ¿Por qué? Porque te vi saliendo del canasto. Porque vi saliéndote del plan. No estás ayudando. Dios quiere darte lo mejor, sí, pero no puede porque te hace un daño. Si vos sos inconstante, hoy estás súper conectado, hoy estás, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor, levantando la mano. Y el siguiente domingo está ahí echado en la cama viendo tele a la hora del culto. ¿Cómo pretendes que Dios te dé lo mejor de la tierra? ¿Dios es alcahuete? No, no es alcahuete. No. Él ama a sus hijos, sí. Pero recompensa, guarda y protege a los buenos, a los comprometidos, a los fieles. Obvio que sí. Amén. Dice amén. Ese es Dios, pero Él quiere lo mejor para sus hijos. Lo mejor. Dios no le va a dar lo mejor al que no se lo está ganando, o al que no está haciendo méritos, o no está sosteniendo un compromiso de una relación activa y estable con Él. No. ¿Por qué? Porque sería alcahuetearlo. Entonces le está enseñando mal, le está dando un mal mensaje. O sea que usted puede ser un mediocre y Dios siempre lo va a tener a cachete. No, eso no va a ocurrir. No. El mediocre va a estar en un rango mediocre. Y Dios lo va a guardar y lo va a proteger y le va a dar lo que necesita, sí, pero no le va a dar más porque no da para eso. Amén. Pero el que se esfuerza, el que confía, el que está conectado con Dios, el que está comprometido, a ese sí le puedo dar. ¿Por qué? Porque él tiene claro de dónde vienen las cosas. Él tiene claro que es de mí que sale todo y por eso está conectado y agarrado de mí. Claro, por supuesto, este está fluyendo, a este le voy a dar, le voy a soltar, le voy a bendecir. Obvio. Amén. Segundo Crónicas 7:14 dice, y si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si se arrepienten, si me buscan, si oran, si les importo. ¿Usted me entiende? Porque hay gente que dice que, sí, yo, aleluya, yo soy Señor, sí, el Señor, sí, yo creo en el Señor. Pero ni se arrepienten, ni buscan su rostro, ni oran, ni lo toman en cuenta para ninguna decisión. Pero sí después vienen en carrera a pegarle 4 gritos y a llorarle, Señor, por favor, mira, sácame del enredo. ¿Y en qué momento vos me preguntaste a mí si podía o no podías hacer eso? Te metiste solo, sin consultar, sin preguntar. Ahora sí venís corriendo a llorarme, para que te saque del enredo en el que vos te metiste. Yo no te metí ahí. Amén. Y la misericordia y la compasión de Dios da para tanto que a veces hasta nos saca del hueco ese donde nosotros nos metimos solitos. Porque así es Dios. También de eso tenemos que aprender de Dios.
¿Por qué? Porque nosotros somos a veces demasiado radicales, ¿verdad? Que se friegue, que vea a ver cómo hace. Yo no lo voy a estar alcahueteando. Y Dios dice, está bien, dame la mano. Vamos a salir de ahí. Amén. Marcos 10:18 dice, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Acostúmbrese a ver a Dios como su papá. Háblele como su papá. Trátelo como su papá. Con cariño, con afecto, con respeto. Vaya, llórele y grítele cuando necesite hacerlo. Ahí está David de ejemplo, que lo hizo N cantidad de veces y Dios no por eso se enojó con él, ¿verdad? Y aún cuando pecó, y aún cuando se puso de sinvergüenza, lo perdonó. ¿Por qué lo perdonó? Porque él se arrepintió desde lo más profundo de su corazón y le dolió haberle quedado mal a Dios. No se jactaba y se pavoneaba de su pecado, no. Cuando fue descubierto, cuando llegó Natán y le destapó el tamal, David se sintió miserable. Y su vida a partir de ahí fue miserable, porque Dios lo perdonó, pero no le quitó las consecuencias de las tortas que se jaló. Amén. ¿Por qué los cristianos lo llamamos Padre? Porque Jesús nos enseñó a llamarlo Padre. Mi Padre y Padre de ustedes. Ustedes deben orar de esta forma, Padre nuestro. Fue Jesús el que nos enseñó a nosotros los cristianos, a sus seguidores, a llamarle Padre, a verlo como un Padre. Empiece a seguir a Jesús y vea a Dios como su Padre. Deje de verlo como el Señor que está sentado en la silla allá arriba esperando a ver qué hago malo yo para caerme encima. Amén. No quiero brincarme esto. ¿Por qué los cristianos, le llamamos Padre? Eso ya lo vimos. Fue un error de dedo, no era ese el título de esta parte. Pero dice Gálatas 4:4-7. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Él manda a su Hijo para redimir a aquellos que iba a aceptar como hijos. ¿Ya me entiende por qué no todos son hijos? ¿Por qué no todos son hijos? Porque no todos aceptan esa redención. El que acepta esa redención y el que vive conforme a esa redención, agradeciendo a Dios la oportunidad, se convierte en hijo. Pero el que no. Somos criaturas, todos. Son hijos los que se dejan redimir. Sigue diciendo aquí. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. El Espíritu Santo que ingresa en nosotros, que toma habitación dentro de nosotros, nos hace exclamar, papito, papá, mi papá. Es ese Espíritu el que nos impulsa a llamarlo papá. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Ya no sos solamente una criatura, ahora sos un hijo. Romanos 8:14-17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Usted quiere saber si usted es hijo de Dios o no? ¿Quién lo guía? ¿El horóscopo? ¿Wall Street? ¿Mi novia? ¿El Huila? ¿Mi jefe? ¿Mi suegra? ¿Mi mujer? ¿Quién es el que lo guía a usted? Dios. Si su guía para todo es Dios, tal vez usted sea hijo. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad, ojo, ¿cuál es la condición? Si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. No, pero es que queremos vivir a cuerpo de rey y padecer cero. Y padecer por Cristo menos. ¿Por qué? Porque no, yo no quiero verme diferente a los demás. No, que yo, o sea, que todos los demás me vean como iguales, o sea. Entonces no queremos ser rechazados o despreciados por ser seguidores de Jesús. Entonces no queremos ser rechazados por ser seguidores de Jesús, pero queremos ser hijos y tener todos los privilegios de los hijos. Entonces, ¿en qué quedamos? No se pueden las dos cosas. O aprendemos a padecer con Cristo, o aprendemos a identificarnos como hijos de Dios y a vivir como tales, o quedamos fuera de esa adopción. Amén. Pero si usted no tuvo papá, no lo conoció, o si su papá se fue, le tengo una buena noticia. Él quiere ser su papá. Él quiere ser su papá. La pregunta es, ¿usted quiere? Porque Él quiere. ¿Quiere usted? Hasta aquí, hermanos. Hasta aquí con el tema. Ahí se la dejo picando en el área. Usted sabrá si le pega el zapatazo o no. Amén.